Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. En esta nueva temporada de Midnight Sun, el sol de medianoche, vamos a incluir relatos de todo el mundo, mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta, a los que hemos dado en llamar historias de la Tierra. Esto forma parte de un proyecto, mi proyecto más internacional como investigador en ciencias sociales, mi proyecto más internacional, que es la colección de historias de la Tierra, The Earth Stories Collection. Es un banco global de mitos, leyendas y cuentos de todo el planeta que ilustran los principios y valores de la Carta de la Tierra, de la que os hemos hablado unos momentos antes. Y lo que tiene esta colección de mitos, leyendas y cuentos es que es capaz de transmitir una visión del mundo sistémica, integradora, ecológica, la visión del mundo que necesitamos desarrollar la especie humana si queremos sobrevivir en un planeta que se está haciendo realmente ingobernable debido a nuestros errores y lo que estamos provocando con el cambio climático y la extinción de especies. De modo que hoy vamos a comenzar contándoos una de esas historias de la colección de historias de la Tierra, una historia que viene a ilustrar un principio de la Carta de la Tierra, os lo diré al final de la historia, y que viene a transmitir los principios y valores que necesitamos desarrollar y la visión del mundo que necesitamos desarrollar como especie para sobrevivir y para devolverle a la Tierra su esplendor. Esta es una historia del budismo indio que se llama El Cuenco de Supriya y dice lo siguiente: las épocas de carencia y necesidad hacen aflorar lo mejor y lo peor del alma humana, como ocurrió hace mucho, mucho tiempo, en la época en que Buda recorría las tierras de la India. Una hambruna cayó sobre los pueblos de la región. Las lluvias no llegaron, los campos se resecaron bajo el sol y las cosechas se perdieron. Todo el mundo en pueblos y ciudades se afanaba por sobrevivir. Como tantas veces sucede en tales circunstancias, hay gente que medra, que se enriquece a costa de la miseria y la desdicha de los demás. Y así ocurrió también en los tiempos de Buda. Todos los días llegaba a la sanga del maestro algún discípulo comentando lo que había presenciado o lo que le habían contado por el camino. Hay mercaderes que se están llevando el grano de sus silos para venderlo en otros lugares donde puedan pagárselo, y el poco que venden aquí lo venden a precio de oro, dijo un discípulo que acababa de llegar de Varanasi. A mí me han dicho que hay gente en los campos que se está vendiendo como esclava para poder ser alimentados por sus amos, dijo otro con una profunda expresión de tristeza en los ojos. Pues ayer en la ciudad los guardas a sueldo de los mercaderes apuñalaron a un hombre que intentó llevarse una bolsa de arroz de sus graneros, dijo otro. La mayor tristeza es la de los niños de los suburbios de la ciudad, dijo el Buda, que se están muriendo de hambre en las calles, mientras los ricos acumulan el grano y la leche en sus almacenes. Convocad a toda la gente, dijo el Buda de pronto poniéndose en pie. Tenemos que hacer algo para aliviar el hambre de los más pobres. Los discípulos del señor Buda hicieron lo que éste les había pedido y reunieron a cientos de personas en la gran plaza de la ciudad. Las personas más sencillas y humildes, muchas de ellas famélicas y en extrema necesidad, acudieron en masa. Pero también se presentaron muchos mercaderes y personajes ricos de la ciudad, pues todo el mundo respetaba al Buda y querían saber lo que tenía que decir. Ciudadanos de estas ricas tierras, dijo Buda desde un soportal elevado que amplificaba el eco de su voz. La desgracia ha caído ahora sobre la región, pero bien sabéis que en cuanto lleguen las lluvias, estas tierras os volverán a colmar de bendiciones y darán alimento suficiente para todos. Sin embargo, hasta que llegue ese momento,
continuó, la gente tiene que sobrevivir. Seguro que hay suficiente alimento en los almacenes de los más ricos para poder dar de comer a todos en la ciudad. Si los ricos comparten lo que tienen en estos momentos de escasez, todos podréis subsistir hasta que lleguen las lluvias y se renueven las cosechas. Los más pobres y hambrientos entre los asistentes se miraron entre sí con un brillo de esperanza en la mirada. Pero los ricos fruncieron el ceño, bajaron la cabeza y se removieron incómodos. Algunos de ellos incluso abandonaron la asamblea, jurándose que no volverían a acudir a ninguna llamada de Buda. «Yo no tengo suficiente para mi familia y mis sirvientes», se oyó de pronto la voz de uno de los ricos, mintiendo. «El que es pobre es porque es un holgazán», dijo otro despectivamente. «Aquí cada uno es responsable de su destino, y si ahora no tienen qué comer es porque no trabajaron antes ni se esforzaron por crearse unas reservas, como hicimos nosotros». «Hay demasiados pobres», añadió otro, justificándose. «No podemos ocuparnos de todos, que busquen ayuda en otra parte». Y se hizo el silencio en la plaza. El Buda bajó la mirada. Se le había encogido el corazón al ver la inconsciencia de aquellos hombres. Sintiéndose derrotado, al no hallar ni una sola voz entre los ricos ofreciéndose para aliviar las penurias de los más necesitados, el Buda preguntó por última vez en un suspiro: ¿acaso no hay nadie aquí que esté dispuesto a donar algo de comida, aunque solo sea para que no mueran de hambre los niños de los barrios más pobres? El silencio lastimaba los oídos. Pero de pronto se escuchó una vocecilla entre la multitud: «Yo estoy dispuesta, señor Buda». Una niña que no tendría más de 7 años se asomó por entre los ropajes de los más ricos. Era la hija de un mercader que había intentado en vano detenerla en cuanto la oyó levantar la voz. «Me llamo Supriya», dijo la niña, «y tengo un cuenco en el que puedo recoger comida para los que tienen hambre». El rostro de Buda se iluminó de gozo. «Oh pequeña, tu gesto me ha devuelto la esperanza en el corazón humano. Pero, ¿cómo vas a hacer esto tú sola?» «Oh, no, señor Buda, no estoy sola», respondió la niña. «Seguro que mi padre, mi madre y mis hermanos me ayudan. Yo iré de casa en casa con mi cuenco pidiendo comida para los pobres, y seguro que nadie me cierra la puerta». La incomodidad entre los más ricos de la ciudad se hizo patente. Aquella niña pequeña, con su generosidad y su compromiso, los había puesto en evidencia. Muchos de ellos se sentían avergonzados. «Creo que tengo un par de sacos de arroz en mi almacén», levantó la voz el padre de la niña sin atreverse a levantar la mirada. «Ahora me acuerdo de que en un cobertizo aparte dejé una vez unas provisiones de legumbres secas, para casos como este», se oyó la voz de otro hombre, de la casta más elevada. «Siento haber sido tan mezquino», dijo otro sincerándose, «y más cuando mi padre también pasó hambre. Supriya, cuenta conmigo para ayudarte». Aquella misma tarde comenzó Supriya a recorrer los barrios más ricos, de casa en casa, ofreciendo su cuenco para que se lo llenaran de alimentos. Y tras correrse la voz de lo sucedido en la plaza, nadie se pudo anegar a darle arroz, leche, frutas o legumbres. Al día siguiente, otros muchos niños de los barrios ricos se unieron a Supriya con sus propios cuencos para, junto con los discípulos de Buda y el propio Buda, formar un pequeño ejército de la compasión. Durante muchas semanas estuvo Supriya recogiendo comida en los barrios ricos para llevarla después a los más hambrientos de los suburbios, caminando incansablemente de un lado a otro de la ciudad. De vez en cuando, rendida por el esfuerzo de tantos días, la niña se quedaba dormida bajo el gran baniano que se levantaba junto al templo,
y cuando se despertaba se encontraba con que alguien le había llenado el cuenco y le había dejado otras provisiones en sacos y tinajas para repartirlas entre los pobres. A veces, un corazón tierno es capaz de reblandecer a miles, a millones de corazones duros, comentó el Buda a sus discípulos. Y ese corazón tierno puede hallarse escondido en cualquier lugar. Esta es esta historia budista, del budismo de la India, que ilustra un principio de la Carta de la Tierra, el principio 10A, que dice que insta a promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas. Esta es la historia de hoy de la colección de historias de la Tierra. ¿Te dedicas a la educación, a la narración de historias, a la comunicación o al trabajo social? Te invitamos a conocer The Earth Stories Collection. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos capaces de transformar la visión del mundo de las sociedades para el desarrollo de una civilización más justa, pacífica y sostenible. Estos relatos tradicionales, pertenecientes a culturas de todo el planeta, son de libre acceso y puedes descargarlos en theearthstoriescollection.org. La colección de historias de la Tierra, un banco global de recursos educativos para la construcción de otro mundo posible. Midnight Sun, el sol de medianoche.